Bueno, pues ser bienvenidos para conocer un poco mejor el Evangelio de San Marcos, que va a ser el evangelista que nos va a acompañar en este próximo curso. Tanto bienvenidos a los que estáis aquí presentes como los que nos puedan ver a través de los medios de comunicación social. Para entender un poco a San Marcos, hay un texto que es justamente el que da comienzo a su Evangelio. Y ahí se va a entender todo lo que vendrá después. Permitidme que lea el texto. Dice lo siguiente: comienza la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza la buena noticia o Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, es una frase muy corta, pero da identidad a este evangelista que es distinto al resto. Primero, y después lo explicaré mejor, porque es el único que usa la palabra evangelio para referirse a lo que él va a comunicar. No tanto el evangelio de papel, que son 4 evangelistas, sino cuál es la buena noticia que nos va a impregnar San Marcos: Jesucristo. Lo que pasa es que va a utilizar un papel que al final se va a llamar evangelio y otros le van a copiar y surgen los 4 evangelistas. Pero eso será después. Ahora que sepáis que es el único que llama evangelio a su mensaje y al protagonista, no al modo, que sería el papel, una técnica. Bien, dicho eso, ¿por qué surge esta conferencia? ¿Por qué surge esta charla en torno a San Marcos? Primero, comenzamos un nuevo año cristiano. Entonces es el ciclo B. Y a año nuevo, evangelista nuevo. Así de sencillo y así de simple. ¿Qué vamos a hacer? Conocer a Jesucristo desde otra perspectiva. Conocer a Cristo, igual que estaba San Mateo en alguna ocasión, o San Lucas, ahora será otra perspectiva. Bien, dicho eso, como comentaba antes, hay un texto que es el comienzo de San Marcos, comienza el Evangelio de Jesucristo, comienza la buena noticia de Jesucristo. Hay una sola buena noticia, lo que pasa es que está escrita de 4 maneras, que son los 4 evangelistas. La palabra evangelio significa eso, buena noticia. ¿Cuándo se utilizaba esa expresión? Por ejemplo, cuando se ganaba una batalla. Ganar la batalla era un evangelio. Por ejemplo, cuando una mujer daba a luz, era un evangelio, era una buena noticia. Y San Marcos, que se mueve en esa onda un poco entre la cultura griega y la cultura romana y la cultura judía, decide llamar a lo que va a narrar evangelio, que es Jesucristo. Bien, dicho eso, comienza con un grito de alegría. Hay una buena noticia, que es que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo. Sin embargo, Cristo, le iré diciendo también de vez en cuando, eso quiere que nadie lo sepa. Es lo que se va a conocer como el secreto mesiánico. No quiere que nadie diga, este es el Mesías. Callado, no me descubráis. Que la gente va a pensar que voy a ser un guerrillero contra los romanos. Y él va a imponer lo que llama el secreto mesiánico. No quiere que la gente sepa quién es. Este evangelio al principio, aparece esa expresión de que el Hijo de Dios, cuando Dios Padre lo dice en el bautismo, también en la transfiguración, y curiosamente un pagano, un centurión romano, va a ser, cuando vea a Jesús morir en la cruz, dirá, este hombre es el Hijo de Dios. Curiosamente es Dios Padre y un pagano, un no judío, un no creyente, el que ve en ese crucificado, en ese profeta, ve al Hijo de Dios. Eso es curiosísimo en San Marcos. Bien, dicho eso, este evangelio cuando se escribió tuvo mucho éxito, se usaba mucho en las asambleas litúrgicas, en las celebraciones, pero después cayó en el olvido casi 2000 años. Casi 2000 años. Hasta el siglo XX que se recuperó. ¿El motivo? Pues porque los otros evangelistas que se parecen mucho a él, como son San Mateo y San Lucas, pues son otro estilo. Habla San Lucas de la aparición a la Virgen María, la Anunciación, el nacimiento, San Mateo los Reyes Magos, en fin. Y entonces este quedó arrinconado. Pero en el siglo pasado, los que saben mucho de estas cosas, vieron que
es digno de volver a este porque es el original. Los otros se copiaron. San Mateo 90% y San Lucas 50% de San Marcos. Entonces dije, oye, que aquí está más puro lo que tiene Jesucristo, sin menos adorno. Fue el primer evangelio que se escribió de los 4. El otro de San Juan se escribió casi en el año 100. Este fue en el 65. O sea, fijaros la diferencia de distancia, de tiempo, ¿no? Por lo tanto, ahora sí hay una vuelta a conocer un poco mejor a ese propio evangelio. Aparece, como digo, un Dios que muere en soledad para salvarnos, y eso será unas cosas que irán apareciendo varias veces en el propio Evangelio. Es una catequesis narrativa y recoge lo que Jesús fue haciendo y diciendo. Esa es un poco la introducción. Dicho eso, autor y fuente. El autor aparece en los Hechos de los Apóstoles y a San Marcos, pero curiosamente también le llaman Juan Marcos. Que eso yo no lo sabía. Yo estando de cura en Arreglo Janco, allí la fiesta es San Marcos. Y resulta que hay muchas peñas. Peña los toreros, peña no sé qué. Y había peña Juan Marcos. Y yo me extraño a mí y digo, Juan Marcos, si es Marcos. Pues no, tiene razón. O de la peña, Juan Marcos. En algunos lugares aparece Marcos a seca y otros aparece como Juan Marcos. Sería como el apellido. Era discípulo y compañero de San Pedro. No conoce a Jesús. Tiene mucho mérito que San Marcos no conoce a Jesús. Por lo tanto, tiene mucho mérito. Se dedicó a recoger lo que San Pedro fue diciendo en sus charlas, en su catequesis. Entonces, no conoce a Jesús y sin embargo va a hablar de Jesús y va a escribir sobre Jesús. Su nombre es romano. Pensamos en Marco Antonio, Marco Aurelio, o sea que el nombre es romano. Aparece en el propio San Marcos. Hay un momento cuando está Jesús en el huerto del olivo que dice, y entre la gente que se acercó había un muchacho con una desnudo, pero iba solamente con una sábana. Y cuando fueron los soldados romanos y judíos a por Jesús, salió corriendo y se le cayó la sábana. Algunos dicen que ese personaje es San Marcos. O sea, da una pista como que a él, pero bueno, eso ya son hipótesis. Lo que sí es verdad, que tuvo contacto con la iglesia primitiva, que su casa tuvo que ser una casa importante, porque en esa casa tuvo lugar de su familia la última cena. Según dice también, su madre era dueña del huerto del olivo. Y cuando San Pedro está en la cárcel y consigue salir libre, va a casa de su madre. O sea, que tiene un contacto más o menos cercano con la iglesia naciente. Es primo de Bernabé y Pablo, compañero suyo. ¿Por qué digo eso? Porque los apóstoles narran cómo Bernabé y Pablo juntos empiezan a predicar. Y Bernabé pues incorpora a su primo Marcos. Y de pronto Marcos dice que lo sigue. Y San Pablo se cabrea. Cuando a los pocos meses le pidió otra vez Bernabé a San Pablo, dice, oye, llama a mi primo. Dice, no, tu primo que no venga, que nos dejó tirado. Sin embargo, te digo una cosa más curiosa, pasaron los años y está posiblemente, digo todas estas cosas porque son lo que dicen los estudiosos, está de nuevo con San Pablo, posiblemente fuese en Roma. Y fijaos la frase de San Pablo dedica a San Marcos. Muy útil para el ministerio. O sea, ya quedó atrás aquel choque entre ellos y al final dice que gracias a él es muy útil su persona para el ministerio. Eso también es importante, ¿no? Va a incorporarse. Y San Pedro, en una de sus cartas a despedirse, le dice, hijo mío. Hijo mío. Con lo cual, recuerda que tenía mucho contacto con San Pablo y con San Pedro. Eso en cuanto el autor y las fuentes en las que se mueve. Contexto histórico, pues se escribió dentro del Imperio Romano, luego después dirigido a una comunidad perseguida, bien por los romanos o bien por los judíos.
Él conoce mucho la cultura romana porque nombra, por ejemplo, habla de cuadrantes, que es una moneda, o la legión, que son 6.000 hombres, y eso lo dice alguien que conoce el mundo, lógicamente, de Roma. Es una comunidad que ha sufrido persecuciones. Se cree que entre ellas la de Nerón. La de Nerón, que desembocó en la muerte de San Pedro y San Pablo. Se ve que tuvo también por ahí. Recoge lo que escuchó al propio San Pedro. Y va demostrando que la gran autoridad que tiene Jesucristo con sus palabras y con sus milagros. Tiene autoridad, después explicaré el tema ese de los milagros. Y también aparece la figura del siervo sufriente de Isaías, que se ve sobre todo en Semana Santa, los días de Semana Santa, y sobre todo el Viernes Santo. Maltratado, deshecho de los hombres, nadie lo mira. Entonces, parte de esa imagen que está en Isaías va a aparecer en su Evangelio. Un Mesías sufriente. Su estilo, bueno, pues San Marcos habla arameo. ¿Qué era arameo? Un dialecto que hablaba Jesús. Jesús no hablaba, hombre, en la película de la Pasión se ve que entiende el latín y el griego. En tiempos de Jesús, este era el plan de lenguaje, de idioma. La gente normal hablaba el arameo. Era un dialecto, pues como escuchamos aquí, a veces escuchar a los árabes, ese es el arameo. Luego es verdad que todo lo que era vinculación a los romanos, Poncio Pilato, todas esas cosas, era en latín. Luego, ¿qué ocurría? Como aquí pasara con el inglés, el comercio se hacía en griego, sobre todo en aquella parte de Asia Menor, Grecia, Israel, todo lo que era el comercio era griego, porque era el idioma comercial más moderno. De hecho, los evangelios se escribieron en griego, ni en latín ni en hebreo, en griego. Latín fue después cuando San Jerónimo lo tradujo al latín, pero la original está en griego. Y luego, junto a esos tres idiomas, en el templo era el hebreo. Pero la gente normalita era el arameo lo que usaban y hablaban. De hecho, cuando usa palabras en su evangelio en arameo, las traduce, para que los oyentes se enteren. Por ejemplo, cuando dice Jesús a una persona que estaba sola, Éfeta, y pone al lado, ábrete, que era el oído que se le abriese, ¿no? O también cuando cura a esta niña, la hija de Jairo, que está muerta, la resucita, le dice, Talita Kumi, que es niña, contigo hablo, levántate. O también cuando Jesús dice a Abba, que es nuestro papá, papaíto, para decir a Dios Padre, Abba. Entonces, cuando a los mismos, a San Juan y Santiago, hijo del trueno, su nombre de pila es Boanerges, y pone al lado, hijo del trueno, eso dice. O sea, lo escribe en arameo, que era su idioma materno, y después lo traduce para que la gente sepa de qué iba el tema ese, ¿no? Tiene una experiencia entre paganos bastante dura, y como decía antes, es una iglesia que está sufriendo las persecuciones. Va recordando que Cristo es el siervo obediente que va con su muerte a salvar. Su estilo, como decía antes, el arameo, aprende el griego, lo comunica, es un poco monótono, un poco sosillo, y es por eso que por lo que la gente usó más a San Lucas o a San Mateo. Porque San Juan va en otra onda. San Juan es muy intelectual, es un teólogo, entonces a San Juan no cuesta mucho. Entonces la gente se volcó sobre todo, como digo, en San Lucas y en San Mateo. Bien, dicho todo eso, ahora una cosa curiosa. Se llama eso el presente histórico. ¿Eso qué es? Os pongo un ejemplo concreto. Yo estoy dando clase de literatura y digo, Cervantes escribe el Quijote el año 1605. ¿Escribe el Quijote? No, hombre. Tengo que decir, escribió el Quijote. ¿O no? Sin embargo, yo digo, Cervantes escribe el Quijote, se llama eso el presente histórico. Una cosa que es antigua, la hago como especie presente. Por eso va a ocurrir también en su evangelio. Va a usar muchísimo el presente histórico. No cosa que pasó, sino que está pasando. También tiene un trasfondo psicológico muy interesante. Bien, dicho todo eso, usa palabras sencillas, espontáneas,
es más primitivo, es menos estructurado, los otros ya fueron reelaborándolo, San Lucas, San Mateo, San Juan por supuesto. Él lo hizo más, manda estas cosas, yo las recopilo y le doy forma más o menos pase del paso y así lo escribo. Presenta a un Jesús muy humano. Sufre, abandonado, incomprendido, despreciado, muy humano, muy humano. En San Juan, Cristo aparece con poderío, y en San Lucas somos Cristo misericordioso, pero aquí un Cristo muy humano. Lo digo todo eso, si yo un día me siento mal porque mi amigo me ha traicionado, a Jesús también. Si yo me siento mal porque Dios se ha olvidado de mí, Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si yo me quedo solo de gente, si mi amigo me dejan solo, a Jesús lo dejaron solo. O sea, si nos pasa algo fuerte a nosotros, Cristo no es Superman. Cristo participa de nuestra miseria. Entonces eso es importante, porque Superman, ¿qué diferencia entre Jesucristo? Dice que el autor que inventó Superman se basó un poco en Jesucristo. Es decir, Superman viene del espacio, viene de fuera de la Tierra, es acogido por una familia, lucha contra el mal, pero ¿cómo lo hace? Con superpoderes. Y Jesucristo, su superpoder es servir. Y la recompensa es que al final lo mata por servir. Entonces, si yo me siento mal, tengo en quién fijarme, tengo de quién aprender. ¿Por qué? Porque Cristo se pone a mi nivel, incluso más todavía. Porque, yo no sé, acaso también, pero que no es su amigo íntimo lo venda, que otro íntimo lo reniegue. En fin, eso es duro, ¿no? Pues tenemos la oportunidad de saber en quién fijarnos para aprender. Es un Cristo muy humano, que sufre, que es abandonado e incomprendido. Quiere insistir mucho, bueno, es un evangelio muy anunciador. Igual que San Lucas, ¿verdad? Que el nombre al otro evangelista, pero así. San Juan es un evangelio muy refinado. De hecho, hay textos que me cuesta trabajo digerirlo, ¿no? Aquí no, aquí comienza la buena noticia de Jesús. Hay un grito, lo que se llama hoy en día el querigma, que es predicar con gozo. Es como, venid, Dios ha nacido, Dios ha resucitado. Eso es querigma, eso es anunciar el evangelio con efusión, con alegría. Decía antes que es el único que usa esa palabra en su escrito, la palabra evangelio, que significa buena noticia. ¿Qué ocurre para elaborar San Marcos el evangelio? Pues voy a contar rápidamente cómo se crea la Biblia en general y el evangelio en particular. Jesucristo no escribió nada. Bueno, sí, cuando llega la mujer adúltera, escribe en el suelo un pintarrajo, lo que sea. Es lo único que pone que escribió en la arena, en la tierra. Jesucristo no escribe nada. Entonces nos llega por gente ajena a Jesucristo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues están los testigos que han visto a Jesucristo, que están con él, los apóstoles, los discípulos, y empiezan a hablar cosas. San Pedro, no sé si alguna vez ve la película Quo Vadis, pues aparece San Pedro pues, en la catacumba contando sus chascarrillos con el Señor. Pues yo estaba del pescador y Jesús me llamó y me dijo, sígueme. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que contaba San Pedro, pues estaba tradición oral. Y entonces, de Jesús muere, imaginémonos, hacia el 35, Jesús muere. Esto fue escrito 30 años después. Y entre medias, pues nada, la gente contaba, San Juan lo que sabía, San Andrés lo que sabía, y cada uno lo que sabía. Pero claro, cuando ya van viendo que van siendo asesinados, Santiago Apóstol es asesinado, pues ya empezaron a decir, oye, esto hay que escribirlo, que de aquí a 20 años no hay ya ningún testigo ocular, todos están ya, se van cargados todos. Y alguien empezó a tomar nota de lo que iban escuchando. Y surgen papeles, bueno, no papel, era papiro, pergamino, todo eso lo lleva y se van copiando cosas que entre lo oral por un lado y lo escrito por otro, San Marcos recopila cosas, parábolas, su pasión, su muerte, y le da forma, y así llega los evangelios.
El primero, San Marcos. Los otros se copian y la amplían. San Mateo, ya sabe que quiere mostrar que en Jesús se cumplen las profecías bíblicas. Jesús era como Moisés, que como Moisés nos salva al pueblo, nos libera. Y luego San Lucas presenta a un Jesucristo misericordioso, el buen samaritano, el que perdona incluso al ladrón en la cruz, antes de que se muriesen los dos. O sea, ahí aparece un Cristo más misericordioso, o un Cristo para cumplir las profecías mesiánicas. Él no, él quiere directamente, yo he cogido este mensaje y quiero que la gente se entere enseguida. También por eso es el evangelista más corto, de todos, el más corto. Pues el origen de los evangelios, tradición oral, después tradición escrita, después recopilación. San Lucas, según dice, tuvo contacto con la Virgen María y por eso es el único que nos cuenta cosas de la Virgen María. Aquí San Marcos ya aparece un Jesús mayorcillo. No aparece el niño Jesús pequeñito, ni con 12 años, ya con palo en el pecho, como se dice, ¿no? Ya un Cristo con 30 años, ya un adulto. Un adulto. Entonces, no aparece nada de la infancia, por eso no se ve nada de la Navidad, del nacimiento de Jesús, me refiero. Y entonces, en ese sentido, ya digo, aparece ese contexto y San Marcos, su deseo es que la gente se entere cuanto antes quién es Jesús, tradición oral, escrita, recuperación y a comunicarlo. Fecha, la fecha, hay muchas fechas. La más cercana dice que fue el año incluso 50 en Cesarea de Filipo, 50. Normalmente, como fecha, se pone en Siria, al norte, lo que está ahora con la bomba, en el norte de Israel, ahí había Antioquía, una ciudad, y ahí se dice que lo pudo escribir hacia el año 65, justamente un año después de la muerte de San Pedro. San Pedro muere en el 64, al año siguiente ya aparece su evangelio. Otro dice que fue en Roma hacia el 70. Y otro dice que son las dos cosas. Que se escribió una edición fuera de Israel y después a los X años se completó una segunda edición en Roma. Eso es un poquitín en cuanto a las fechas. Origen y finalidad. Presentar quién es Jesucristo y animar a una comunidad que está siendo perseguida, masacrada por los judíos y por los romanos. La cuestión es la siguiente. Aquí ha pasado algo. Ha surgido un movimiento nuevo llamado cristianismo. Los cristianos. ¿Qué tiene que ver Jesús con esta gente? ¿Esta gente son un peligro para el imperio o no son un peligro? Por todas esas preguntas y algunas más en las que San Marcos quiere aclarar la vinculación de Jesucristo a ese nuevo movimiento y después si eso va a repercutir dentro de lo que es el imperio romano. Es un Mesías que es rey, esperado por los judíos, pero que no va en la misma línea de los judíos y por eso intenta decirle, callad. No me delatéis que no, yo voy por otro sitio, no esperéis a un Mesías tipo Che Guevara que venga aquí con fuerza para echar a los romanos, no, hacedme caso, no desvirtuéis la imagen que quiero presentar como Mesías, Bien, quiere San Marcos que nos quedemos alucinados con su evangelio sobre la figura de Jesucristo. Hay una pregunta que la verdad cuando yo veía estos materiales para hacer la charla, creo que son muy actuales. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto Jesús es el Mesías si los que creen en Él no paran de tener dificultades? ¿De qué nos sirve ser cristiano? Si Jesús es tan poderoso, ¿por qué nos matan? ¿Por qué nos persigue? ¿Acaso no es tan fuerte Jesús? ¿Vale la pena seguirlo? ¿Qué recompensa tiene seguirlo? ¿Qué pasa si yo le pido a Jesús cosas y no me las concede? Pues esas son preguntas, pues están viendo que son perseguidos por los judíos, son perseguidos por los romanos. Los misioneros cristianos que van a anunciar el evangelio están desanimados. ¿Os suena eso algo de hoy en día? ¿A que sí? La historia se repite, han pasado 1000 años. Cosa concreta, dificultades en la misión.
El mundo pagano que reacciona con indiferencia al mensaje, con lentitud o con rechazo. La persecución de Nerón, un ambiente pagano opuesto al Evangelio. ¿Os suena de algo? Está clarísimo. Que nada, no es nuevo en esta situación, ya le pasó eso. Y luego además un mensaje de Jesús que tampoco a los mismos cristianos no les llena, no les anima, no les estimula. Son preguntas de hace 2000 años que San Marcos quiere responder, pero son preguntas iguales hoy en día. Sería, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Trae una ventaja hoy en día ser cristiano? Y aquí todavía nos podemos mover medio bien. Pero si vamos a países donde lleva esta cruz en el pecho, va a la cárcel, la pregunta es todavía más fuerte. Y luego nos pasa a nosotros, cuando más o menos somos gente que queremos hacer el bien, y nos llega, pues no sé, la muerte de un ser querido, una desgracia enorme, me quedo en el paro, en fin, todo lo que nos pasa. La pregunta, pero Señor, ¿dónde estás ahora? ¿Dais cuenta cómo coincide esta experiencia a la que rodeó al propio San Marcos? Bien, la clave está en que el centurión romano, que simboliza a Roma, al final ve en ese crucificado a Dios. Eso es muy importante. No lo ven sus apóstoles, no lo ven los judíos, no lo ven los dirigentes de Israel. Tiene que ser un pagano el que vea justamente esa propia realidad. Bien dicho eso, él se dedica a recopilar lo que ya va viendo, que van muriendo los testigos oculares. Y es lo que decía antes como el secreto mesiánico. ¿Qué relación tiene San Marcos con otro evangelista? Pongo así un 4, pero realmente no son 4, son 3. San Juan va de por libre ese. San Juan se escribió, tened en cuenta, año 90. Ya han surgido herejías contra Jesucristo, herejías contra los cristianos. Entonces, el Evangelio de San Juan quiere luchar contra esa herejía. Y por eso, a San Juan, punto y aparte. ¿En qué se parecen los otros 3 evangelistas? Se llama evangelios sinópticos. Eso quiere decir que si tú pones los 3 evangelios en 3 columnas, coincide muchísimo. Coincide en el desarrollo, en la temática. Hombre, San Lucas tiene la infancia de Jesús, San Marcos no. Pero coincide, por ejemplo, en la vida pública, en los milagros, en la pasión. Todo eso sí coincide. Entonces, tiene mucho en común. Y como decía antes, se copian bastante. Conclusiones de este bloque. Primero, San Marcos es el primero. Los demás se fijan en él y lo copian. Como decía antes, San Mateo 90% y San Lucas la mitad de San Lucas es de San Marcos. Segundo, hay un contenido compartido, como son las tentaciones, elegir a los apóstoles, predicar el reino o la crucifixión. Diferencia, pues Mateo quiere, como decía antes, mostrar a un Jesús que cumple la profecía mesiánica y San Lucas es el Cristo misericordioso. Aparece la parábola del hijo pródigo, del pastor. Estructura de este evangelio. ¿Cuáles son las partes que tiene este evangelio? Como decía antes, San Lucas era médico. Los médicos suelen escribir muy bien su obra literaria, porque son muy observadores y tienen un estilo muy llamativo. San Mateo era un historiador también. San Marcos no, San Marcos era de andar por casa. Entonces va a ser un relato breve para que la gente se meta en Jesucristo y aprenda de Jesucristo. También se le conoce como el evangelista de las miradas de Jesús. Y luego también, para él muy importante, la geografía. Va a hablar de la geografía de su época, de Galilea, de Jerusalén, etc. Las partes que tiene ese evangelio. Prólogo, que es el comienzo del evangelio, capítulo 1. Ministerio en Galilea, cuando estaba recorriendo Cafarnaúm, Nazaret, todos esos sitios. Después del norte va bajando hasta Jerusalén, sería la tercera parte. Luego enseña en Jerusalén, cuarta parte, y allí ya que le espera, no lo sabemos, su muerte. Y después la resurrección. Deciros, que yo no lo sabía, pero de las charlas que daban las manos oscuras, pues se entera uno de algunas cosillas. Hay 2 finales, o sea, el corto y el largo de San Marcos. En uno dice que Jesús resucita, las mujeres se van, ya está. Y no pone nada, casi nada. Después ya añadieron una parte siguiente, que
que dice que ya se apareció a María Magdalena, que se apareció a los apóstoles, que se pareció un poco a lo de Maús, etc. O sea, a dos que iban al campo, pone. Entonces, los expertos en Biblia dicen que eso fue un añadido, porque, y la verdad que sorprende, porque el texto original, según los expertos, yo digo lo que son más listos que yo, el texto original dice lo siguiente: al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Palabra del Señor, ahí se acaba. Eso es 16:5. Sin embargo, ahí la parte siguiente, después de ese momento dice, asustada, escucharon de puro miedo, no dijeron nada a nadie, y se fueron, ahí acaba. Sin embargo, después se aparece María Magdalena, a los discípulos, la misión de los discípulos, de los 11. Entonces el experto dice que este fue ya un final posterior. Entonces esto dice San Marcos es largo, el final largo. Bien, el caso de que sea o no sea, nos sirve para conocer un poquillo ese post-Cristo resucitado. Dicho eso, ¿cuáles son sus características? El estilo directo. Usa palabras como inmediatamente, enseguida, o sea que el lector se pone en marcha. Es un evangelio dinámico. Aparece un Cristo siempre en movimiento, haciendo milagros. No descansaba, era cuyo mal asiento, como se dice. Usa paralelismo. Por ejemplo, resucita a la hija de Jairo y cura a un ciego. Todo eso al principio son cosas paralelas que se parecen. Luego también, otra cosa curiosa, da énfasis a detalles visuales. Por ejemplo, dice Jesús al resucitar iba de blanco. O sea, da tono a lo que va narrando. Incluso describe lugares, personas y objetos. O sea, en ese sentido tiene ese detalle. Los discípulos, después lo diré también, los pone bastante imperfectos, bastante falibles, no infalibles, sino falibles, que fallaban mucho. Luego también en San Marcos aparece, por ejemplo, conflicto con su familia. Y dirán, vea por tu hijo María que está loco y perdido. Incluso su familia querrá también malas cosas con Jesucristo. Y por supuesto choca con sus compatriotas y con los jefes de Israel. Lucha contra Satanás y su milagro es para demostrar su autoridad. Entonces son algunas características. ¿Qué temas van a aparecer en este Evangelio de San Marcos de punta a punta? El primero, el reino de Dios. Va a hablar muchísimo de ese reino que es la presencia de Dios, que supone justicia, supone paz, supone reconciliación, y Cristo es el Rey a través de su enseñanza y sus milagros. Segunda cosa, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Pero acompañado del silencio mesiánico. Los discípulos van a tener un lugar muy importante dentro del propio Evangelio. Los discípulos de Jesucristo. ¿Qué supone ser discípulo? Supone renunciar a uno mismo. Supone cargar con la cruz. Y aquí quiero hacer un inciso. Yo me he encontrado de cura en algunos pueblos decir esta frase a una mujer. Tenía a su marido enfermo y decía, el Señor me ha mandado esta cruz. Y además lo decía en voz alta de su marido. Y dice, mujer, sí, primero que Dios le ha mandado la cruz. Segundo, no lo digas delante de tu marido que te está escuchando. No era solo, está malo, pero está... El marido no es la cruz, ni la mujer, ni los hijos. No, Dios no manda cruz en ese sentido. Cuando Jesús dice tomar la cruz, está diciendo, ¿quieres ser cristiana? ¿Quieres ser cristiano? Prepárate que te van a dar por todos lados. Si quieres anunciar a Jesucristo, prepárate que vas a ser incomprendido. Incluso por los tuyos. Incluso por los tuyos. Por eso va a decir, estará el padre contra el hijo, el hijo contra el padre. Si quieres ser cristiano, prepárate para lo que te espera. Eso que te espera, entre comillas, es lo que se llama la cruz. Que siguiendo el ejemplo de Cristo sería la incomprensión, el rechazo, todas aquellas cosas que están provocando el desprecio hacia el propio Jesucristo. Y además, claro, si el mundo invita a gastar, Cristo invita a compartir. Si el mundo se mueve en el odio, Cristo invita a amar. Entonces hay una serie de contrastes entre lo que Cristo ofrece y lo que el mundo ofrece.
Entonces, ese choque es lo que se llama la cruz de cada día que Jesús da a sus discípulos. Luego también, esto me encantó cuando lo vi, Jesús maestro, no tenía aulas para enseñar, era itinerante, iba por la vida misma y eso lo usaba para enseñar. Jesús va llamando a sus discípulos. Normalmente en tiempos de Jesús era al revés. Había un rabino interesante y él pedía irse con ese rabino. Aquí Jesús te llama. Tú puedes seguirlo o no seguirlo, pero es el que toma la iniciativa. No solo aprender la enseñanza, es un compromiso de vida que supone aceptar la cruz, servir, compartir, crear fraternidad, rezar. Eso es lo que Jesús enseña, y repito, no es una lección intelectual, es una lección vivencial. De poco sirve que sepa rezar si no vive lo que reza. De poco sirve saber cantar si no vive lo que canta, por poner ejemplos concretos. La autoridad de Jesús, otro tema. Jesús enseña con autoridad, expulsa demonios, sana enfermos. Incluso padece la naturaleza, le pide a una tempestad que se calme. Entonces ahí demuestra poderío. Otro aspecto importante es la cruz y el sufrimiento. Es parte del camino de Jesucristo y de los que quieran seguir a Jesucristo. Prepararse para la cruz. Supone negarse a sí mismo y seguirle. Ver que en el sufrimiento Dios no me libra del sufrimiento. Ojo, eso es muy importante. Cristo, que sepamos todos, que normalmente no me va a librar del sufrimiento, ni de la muerte. Si ni siquiera se salvó. Me enchufe con Dios Padre, que él no tiene a nadie. Y murió, casco. Entonces, si Cristo, es un hijo de Dios, muere, ¿yo qué espero? ¿Sea más que Jesucristo? No, hombre, no. ¿Puede Cristo hacerme caso si yo le rezo? Sí. De hecho, hizo milagros y ahí rompió la inercia normal de la naturaleza. Muere la hija de Jairo, muere, y hay que hacer, resucita, rompe el ritmo de la naturaleza. Puede romperlo, por eso le pedimos cosas. Por eso le pedimos cosas y acciones. Desde que llueva hasta que se cure una persona, hasta conseguir un trabajo. Dios puede intervenir. Pero digo siempre igual, no lo esperemos. Que si nos llega, además sabéis siempre que Dios da un rodeo. Yo pido al Señor una mariposa, ¿qué me da? Un gusano. Después del gusano surge una linda mariposa. Pero si pido una mariposa, pedimos una mariposa, no la esperemos. Que llega, nos dará un gusano. Y de ahí saldrá una linda mariposa. Y si pido, por ejemplo, una flor maravillosa, lo más seguro me dé algo pequeñito que se llama semilla. ¿Me ha hecho caso? A su estilo. Entonces muchas veces dice, yo pedí a Dios, me fortalece, me dio debilidad. Yo pedí a Dios muchas cosas y no me dio nada. Sin embargo, lo que me ha dado me ha hecho más feliz de lo que yo pedí. Ese es el estilo de Dios. Que para Dios no es como nosotros decimos, de 2 son 4. No. Para Dios 2 y 2 puede ser muchas cosas. Y lo de menos que sea 4. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque ni siquiera Cristo se libró de esa crisis de fe. En el grito de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que San Lucas termina diciendo, Padre, a tu mano encomiendo mi espíritu, ¿de acuerdo? Pero que en San Marcos, la última palabra de Jesucristo es un grito de abandono. De Dios Padre hacia Él. Parecido a Jueves Santo en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí este mal trago, este cáliz. Menos mal que al final dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero en la cruz, ahí se dijo claramente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, predice la cruz, predice su muerte, y todos esos temas nos invitan a pensar de seguir a Jesús con una entrega total. Personajes importantes que hay en su evangelio. Primer personaje, está muy claro, ¿no? Jesucristo, es el serio, es el artista. Lo presenta como Mesías y el Hijo de Dios, con autoridad incluso para perdonar pecados. Su misión es anunciar el reino, y se revela en el Evangelio un Jesús compasivo, con humildad y entregado al plan de Dios. Ese es el gran protagonista que es Jesucristo. Los discípulos, después diré algunas cosas más sobre ellos, pero son un desastre.
De hecho, Jesús piensa en alguna ocasión, madre mía, qué torpes son. Estos son sacos rotos, lo que digo no se enteran de nada. De hecho, Jesús de vez en cuando tiene su genecillo, ¿no? Cuando expulsó a la gente del templo. Y en alguna ocasión los apóstoles le dice, qué torpes sois para entender, ¿eh? Os digo una cosa y os vais por otro sitio. O sea, que también Jesús veía, diciendo, esta gente son Jesús, no se entera de cómo va la copla, ¿no? El caso, son llamados por Jesús para seguirle. Se convierten en sus seguidores y testigos del reino de Dios. Muestran falta de comprensión, de fe, pero Jesús poco a poco los va anunciando y transformando para que vayan en su línea. Son 12 apóstoles, de ellos hay 3 especiales, San Pedro, Santiago y San Juan, y de ellos en San Marcos será San Pedro, de todos ellos el protagonista. Es lógico, si San Pedro es el que le ha contado todo lo de Jesús, pues ¿de quién más San Marcos? Pues de San Pedro, lógicamente, ¿no? Los demonios son los únicos que reconocen a Jesús como Hijo de Dios, junto a Dios Padre y junto al centurión romano. Los demonios, lo veremos pronto, bueno, pronto cuando se vea, ¿no? Dice, sabemos quién eres el Hijo de Dios. Son ellos, los malos, los que reconocen a Jesús Hijo de Dios. La gente, pues lo busca, lo sigue, se asombra, se maravilla, pero ¿para qué? Porque tienen interés. Para que me quite la bichuela, me dé a comer pescado y panes y no tenga que trabajar. La gente lo sigue por interés muchas veces. Los dirigentes de Israel, pues van buscando en él su enfrentamiento. Son los fariseos, son también los escribas, son los dirigentes, el Sanedrín, son la parte negativa que van contra Jesús y caen, fijaros, son verbos que nos pueden palabras que pueden pasarnos hoy. Caen en el dogmatismo, en el puritanismo, en el tradicionalismo y en el legalismo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo digo porque estos peligros que vio Jesús en este grupo también nos pueden pasar a nosotros, ¿eh? Por ejemplo, un ejemplo. Siempre se ha hecho así. Cuando uno quiere cambiar una cosa, siempre se ha hecho así. Pues no. A mí a ti, siempre se ha hecho así. Pues no. Antes era en griego, Jesús, y en arameo. Jesús habló en arameo. Lo digo porque eso inmoviliza a una iglesia viva, ¿no? Luego también está el puritanismo, ahí, todas esas cosillas. Critican a Jesús por sus acciones y enseñanzas. Son duros de corazón. Sus milagros, va a hacer milagros como sanar, curar, expulsar demonios, resucitar muertos, incluso milagros de la naturaleza, para demostrar su dominio y su fortaleza. Enseñanza, ¿de qué enseña Jesús? Sobre el reino de Dios, como decía antes, con las parábolas. También enseña sobre el amor a Dios y al prójimo, como otro elemento importantísimo. Sobre la humildad, el servicio y el sacrificio. Dice, quien quiera ser un líder, tiene que ser una persona dispuesta a servir a los demás e incluso a gastar su vida y perderla por los demás. ¿Quieres ser el primero? Pues a servir. ¿Quieres ser el mandamás? A servir. ¿Que te cuesta eso mala reputación, insultos? Es el precio, pero es el camino. Servir como líder para ser un buen líder. Lo dijo en alguna ocasión, que quiera ganar su vida la perderá. Y eso dijo también el apóstol. También habla muchísimo de la fe y la confianza en Dios, sobre todo cuando la vida no da palo. Si la vida me va bien, mi fe está como las nubes. La fe viene bien cuando, a pesar de, sigo creyendo en Dios, amando a Dios y pensando en que Dios es lo más grande, aunque permita que las cosas vayan mal. Jesús pasó eso, o sea que no se nos olvide nuestra referencia a Jesucristo. No esperemos mejores cosas que Jesucristo. Entonces dice, confianza en Dios, ¿cuándo? En la adversidad, cuando las cosas os vayan mal. Claro, eso yo si creo en Dios, rezo a Dios porque el día me ha ido muy bien, pues tiene su mérito, pero si el día me ha ido muy mal y digo, Señor, gracias por este día, me han dicho que tengo el SIDA, me han dicho que tengo el cáncer, me han hecho una multa por la bicicleta, mil cosas. Y me han hecho, y doy gracias a Dios, señal de que tengo confianza en ese Dios, ¿no? El discípulo, bien, los llama, dejan sus redes. Lo veremos al principio cuando va por la orilla del mar y llama a los primeros amigos suyos para que estén con él. Y dice, dejando las redes, le siguieron.
Dejar las redes y a su familia era romper con su pasado, romper con su presente y romper con su futuro. Y se ponen a seguir a un vagabundo, pero bueno, no. Y le hacen caso y se va. Y se va, y era un vagabundo. Enseña con humildad la importancia del servicio, amar a Dios y al prójimo. Y como decía antes también, ese dejar las redes algo esencial en su propia vida. Seguirlo a él en entrega total, con confianza, negarse a sí mismo, a su propio yo. Los discípulos no siempre entienden a Jesucristo. Les falta incluso fe, tienen dudas. Y Cristo, pues, de vez en cuando le tira la oreja y otras veces lo va acompañando. Y San Pedro lo pone como centro, con sus luces y con sus sombras. Eso también es bonito. San Pedro no se libra de la estocada. También, en ese sentido, San Marcos es objetivo. Supone, si queremos ser cristianos suyos, dejar atrás nuestras ambiciones, seguirle con humildad, con confianza en su gracia, en su perdón. Las parábolas, va a hablarnos de parábolas. La parábola no es una cosa original de Jesucristo. Ya antes de Jesús había parábolas, en la Biblia y antes de la Biblia, en muchas culturas. Hoy están muy de moda para enseñar. ¿Por qué? Si el cura dice, sed bueno, pues todo el mundo lo escucha y ya está. Pero si dice, un hombre tuvo 2 hijos, uno era un bala perdida, luego fue el otro, eso llama la atención, las parábolas. Los coge de la vida cotidiana, de la casa, del trabajo, del mundo rural, del campo, todo ese mundillo también. ¿Qué destacan las parábolas? El reino crece poco a poco. Son parábolas como la semilla que va creciendo sola, la levadura. La importancia de la fe en la adversidad. Y luego también saber discernir lo que es plan de Dios, lo que es cosa nuestra. Las parábolas, que suenan como especie de cuentecillos, tienen un trasfondo muy profundo. El sufrimiento, ya decía antes, Jesús va a sufrir en la vida pública, va a sufrir en Getsemaní y en la cruz, con ese grito que antes comentaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es para recordarnos que sacrificarse por los demás tiene sentido. Yo estuve de cura en Abreu Hancock y allí pasó lo siguiente en Vía de Segura, hubo un incendio. Y un inmigrante consiguió saltar a la casa del fuego y salvar a una niña, que iba a arder la casa con la niña dentro. Esto ya es inventado por mí. Si esa persona era marroquí, pasaba a la niña, su brazo se lo quema y lo tiene muy quemado, y la madre le pide al marroquí, ese brazo ya se lo han quitado, y la madre de esta niña le pide al marroquí, le pide su brazo, que ya no le sirve. Esa mujer va y pone el brazo ese en el salón de su casa, en la parte más importante. Hay quien dirá, bueno, ¿para qué poner ese brazo ahí? Está clarísimo. Cuanto más peor vea ese brazo de quemado, más amor tiene a ese brazo. Porque sabe lo que le costó a esa persona salvar a su hija, que no era de su familia. Ellos son bebés españoles, en la marroquí. Entonces, ese brazo va a quedar para esa familia como la señal de amor. ¿Qué pasa con Cristo crucificado? Contemplar un Cristo crucificado es exactamente igual. Cuanto más desgarrado lo vea, con su herida, con su llaga, con su clavo, más amor le tengo a ese Cristo crucificado, porque me está demostrando cuánto me quiere. Porque su sufrimiento me demuestra el amor que me tiene. Entonces, es una comparativa que más o menos viene en la misma línea. Viendo lo que le ha costado a la persona salvarme o hacerme el bien, con más cariño quiero a esa persona. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, está Jesús en la cruz. Hay 2 opiniones. Unos dicen, baja de la cruz y en ti creeremos. De hecho, en la película tuvo mucha polémica, la última tentación de Cristo, porque, bueno, en la película ocurre, pues, surge eso, Jesús baja de la cruz y el guionista, Scorsese, se inventa el argumento que Jesús pues se baja de la cruz, se enrolla con María Magdalena, con la mano de Lázaro y después está así, y la última parte de la película aparece Cristo otra vez en la cruz. Todo fue imaginaciones del director. Tuvo mucha polémica, pero yo le veo un trasfondo muy interesante, porque a Jesús se lo dijeron, baja de la cruz y en ti creeremos. No bajó.
Entonces la película al final que hace, respeta el Evangelio. Jesús estuvo tentado hasta en la cruz para decirle, baja y demuestra que eres el Hijo de Dios. No ha curado a Lázaro, lo ha resucitado, no ha hecho mucho milagro, pues es para ti. Bájate de la cruz y verás a la gente como si te queda, oh Señor, qué madre. No. Hay dos posturas, los que viendo eso tientan a Jesús o los que cogen y sencillamente ven en ese crucificado el camino pleno para seguir el plan de Dios. Entonces, son las dos posturas que suelen ocurrir o pasar. Otra cosa anecdótica, ¿por qué el león es el símbolo de San Marcos? Yo me acuerdo de estar en el León Franco y decía, hay otro evangelista y cada uno tiene un signo. ¿Cuál es el del toro? Todo el mundo, San Marcos. No, hombre, que no es San Marcos, es del toro, hombre, ¿no están aquí los toros? No. El San Marcos es el león. ¿Y por qué el león? El león indica fuerza, indica también moverse en el desierto. Entonces, San Marcos comienza su evangelio en el desierto, con San Juan Bautista. Entonces, el desierto y el león, la fortaleza, recuerda un poco la majestuosidad de Jesucristo. La otra, para que lo sepáis, San Mateo es el hombre, San Lucas es el buey y San Juan el águila. Pero San Marcos es el león, que sabéis por qué. También tiene un plan anecdótico. ¿Cuándo leemos el evangelio de San Marcos en la misa? Pues en Adviento será el domingo primero. Bueno, es el más corto y no la abasto, el político mío. Entonces tiene que echar mano a San Juan y a San Lucas. San Juan aparecerá sobre todo en el tiempo ordinario, ahí lo digo también ahora, cuando habla del discurso del pan de vida. Jesús multiplica los panes y los peces y después hay 4 semanas que no seré San Marcos, seré San Juan. Empezamos en Adviento, domingo primero, discurso escatológico. Prepararos, estar en vela, estar vigilantes, porque esto va a cambiar. También aparecerá el domingo segundo de Adviento, que es la vida pública de Jesús y San Juan Bautista. En Navidad, nada, si Jesús ya nació con palo en el pecho, como decía antes, ya, ¿qué va a aparecer ahí? Ya. Aparece en Navidad, ya sabéis, algo de San Juan, mucho de San Lucas y mucho de San Mateo. Tiempo ordinario, su bautismo del Señor, si se coge a San Marcos, y del domingo tercero hasta Cristo Rey excluido, y también en el verano, como digo, por el tema de San Juan. Tema, sus milagros, la oposición de los escribas fariseos, cómo se revela al pueblo, cómo habla de su muerte y de su resurrección, cómo se enfrenta en Jerusalén a los dirigentes. O sea, tenemos ahí casi todo el tiempo ordinario, desde enero hasta noviembre, con San Marcos o domingo, menos los poquitos que son de San Juan. Entre semana, pues entre semana lo escucharemos a partir del domingo después del bautismo del Señor, todo seguido. Durante 9 semanas escucharemos también entre semana a San Marcos. Luego se escucha a San Mateo y después a San Lucas. Pero entre semanas, 9 semanas, que son, pues ya sabéis, son 2 meses y pico y medio, escuchamos también entre semanas. En Cuaresma, domingo primero y de la transfiguración, que es el segundo. Las tentaciones y la transfiguración. Semana Santa, domingo de Ramos, Vigilia Pascual y la Ascensión. Y ahora ya, lo que viene ahora son frases que nos sirven de síntesis de este evangelio y de compromiso. 10 frases sobre este evangelio. Primera, San Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Segundo, nos desafía a seguirle y dejar todo por él. Nos llama a servir a los demás, mostrando compasión y humildad en el cada día de nuestra vida. Esto ya darle un sentido actual a mi rollo. Es decir, ¿para qué sirve San Marcos? Para estas cosas que estoy diciendo como resumen. Nos invita a confiar en Dios y sobre todo en las circunstancias adversas de la vida. Su mensaje está en el reino de Dios. Eso es el tema que va a fuerza y nos va a pedir convertirnos y seguirle. Otra frase, Jesús muestra su poder sobre la enfermedad, contra la demonia y la naturaleza. La cruz, camino de la salvación. Nos invita a ser valientes, a ser perseverantes en las persecuciones e incomprensiones y desafíos que tengamos como creyentes.
Nos invita a cambiar nuestra vida por amor a Dios, compartiendo mensajes con los demás, mensajes misioneros. Nos invita también a estudiar este mensaje para conocer esa relación personal con Jesucristo. ¿Cómo aplicar este evangelio en nuestra vida diaria? Por un lado, si lo leemos, vamos a escuchar una fuente de inspiración para nuestra vida. Segundo, saber que nuestra decisión primero sea Jesucristo y después ya todo lo venga a continuación, con su reino basado en la justicia, etc. Tercero, la importancia de servir a los demás. Mostrar compasión, humildad, hacerlo en la familia, con los amigos, en la comunidad, con los que están en necesidad, buscando su bienestar y ser instrumento del amor de Dios a través nuestro. Ya sé esa frase famosa. Cristo una vez tuvo en una iglesia un terremoto, se cayó la imagen del Cristo, se quedó sin brazos, sin pies, sin manos. Dijeron de restaurarlo, dijeron no. Pongamos ese Cristo sin manos y sin pies en el altar mayor. Y al lado una oración que diga, Señor, no tienes manos, tienes solo nuestras manos para acercarnos a los pobres. Señor, tienes brazos, tienes solo nuestros brazos para abrazar a los que están mal. Señor, no tienes pies, tienes solo nuestros pies para acercarnos al que está mal. Pues eso que dice esa oración es lo que San Marcos nos pide a nosotros hace ya 2000 años. Otra cosa importante también, pues aplicarlo todo eso en la vida cotidiana, en las cosas corrientes. Para terminar, mensaje de San Marcos para el mundo de hoy y para cada uno de nosotros y lo que nos está viendo a través de las redes sociales. El cristiano descubre a Jesús siguiéndolo en la vida diaria. 2. Los discípulos son un grupo que Jesús crea para conocerlo y seguirlo. 3. Para seguirlo hace falta asumir su estilo de vida, no buscar ventajas para mí. 4. El Evangelio para saborear a Jesús, sus dichos y sobre todo sus gestos y sus milagros. No es un Cristo de discursos como San Mateo, es un Cristo que actúa. Seguimos a un fracasado, a un crucificado, no se nos olvide. Evitemos un optimismo triunfalista. Estamos siendo un fracasado, incluso comenzando por los más llegados suyos, los apóstoles. Seguir a Cristo será siempre una lucha continua, incomprensión, desconfianza y a veces persecución. Quienes creen en Jesucristo, quien vive a margen de esta fe, corre el riesgo de equivocarse. Si piensa en un Cristo glorioso, triunfante, y San Marcos nos lo avisa. No esperemos a un Cristo triunfalista, busquemos siempre a ese Cristo sufriente. 2 frases finales. Cuando todo está perdido, viene siempre nuestro Dios. Hay un momento donde dice San Marcos, está Jesús en la cruz, a punto de morir, muere, y entonces hay un temblor. Pues el experto en San Marcos dice que en ese temblor está Dios diciendo, ahora va a comenzar un mundo nuevo. Justamente cuando mi hijo está muriendo. Frase final. Nunca nos cansemos de conocer y amar a Jesús. Y a ti puedo leer. Ahora queda un momento de pregunta, diálogo, ¿qué queréis decir? Que a veces tenemos subido muchas, muy humano. Tuvo que aprender. A veces te dice, pero es que era Dios. Bueno, era Dios, pero tuvo que aprender a leer, aprender a rezar. Ahí está Virgen María y San José. Y enseñaron esas cosas. Más cositas. Te quería preguntar, los Hechos de los Apóstoles, me parece que un día te oí decir que era anterior al Evangelio, que era el primer libro que se escribió. No, el primer libro que se escribió fue una carta de San Pablo, que se escribió en el año 55 a los Colosenses. Fue una carta. Los Hechos de los Apóstoles fue San Lucas, estamos hablando de años casi 70, 80. Porque fue... Entonces, los Hechos de los Apóstoles no se han atribuido a San Juan. No, es obra de San Lucas. San Lucas nos regala su Evangelio, los Hechos de los Apóstoles. Así es. ¿Y lo de los documentos Q? ¿Eso está basado en Marcos? ¿O Marcos está basado en los documentos? La fuente Q, sí.
Los evangelios, cuanto decía, primero era tradición oral. Luego la gente fue copiando cosas. Y una de esas cosas que copiaron se llama la fuente Q, que se ve que eran escritos, dichos de Jesucristo, que por ahí también corrían, y también se completaron. O sea, yo soy San Lucas, por ejemplo, o San Mateo. Cojo de San Marcos casi todo y me lo copio. Y lo adapto un poquillo. Ahora, yo soy San Lucas, hablo con la Virgen María, añadido cosas de la Virgen María, solo de él. Y ahora, sobre todo San Mateo, hay uno que conoce esa fuente que ya circula también por aquellos lugares, y esa fuente la va a añadir también a poner cosas de Jesús que están en esa fuente, que era un conjunto de dichos, digamos un poco desordenados, pero que sirvieron de base para dar cuerpo al Evangelio. Así es. Has dicho que en el siglo XX fue Cuando se recupera. Bueno, se usaba antes, pero había más evangelios escritos porque se decidió recuperar el de San no, Marcos. aquí sí que protagonismo. Cuando Jesús muere no escribió nada, como decía antes. Entonces surgen escritos sobre Jesucristo, muchos, cientos y cientos. Y ya en el siglo III y IV deciden seleccionar cuáles son los que van a ser, digamos, los oficiales de la Iglesia. Luego está el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de San Judas, no sé qué, no sé. Ahí luego hay otros escritos que están por ahí circulando. Entonces la Iglesia vio que esos textos con su contenido no encajaban con el planteamiento de Jesucristo, porque no serían inspirados por Dios. Pero lo que yo quería decir era que tuvo en su origen mucha importancia, se usó muchísimo, y sin embargo después quedó un poco en el olvido porque era más goloso escuchar a San Lucas y a San Mateo, a eso me refería. Y ya como hubo expertos y dijeron, oye, que este evangelio es el primero, vamos a ir a la fuente primera, con menos ropaje, porque los otros evangelistas tienen más ropaje, entonces ahí coge la fuente y sirve de base. Porque dijo, oye, esto es más puro, está menos adulterado, menos enriquecido con planteamientos de San Mateo o de San Lucas. Muy bien, pues un placer que disfrutéis bien este año que nos presenta San Marcos y con ese deseo podéis ir en paz.